Buenas gente, Dios le bendiga, Dios le guarde. María Alejandra aquí con el mensaje en español. Nuestros mensajes principales son los sábados al mediodía, hora central en inglés. Y yo estoy aquí para transmitirle en vivo a las personas que su primer idioma es en español. Vamos a estar trayendo el mensaje edificándonos sobre nuestra santísima fe, edificándonos sobre nuestra santísima fe. Este es el mensaje de la pastora Loretta Hoggins. El pasado sábado va a animar tu corazón. Vamos a aprender cómo podemos enfrentar las presiones desde el exterior. Sabemos que tenemos un acceso interno a la fuerza de superación, a la fuerza sobrenatural. Así que estamos aquí para traerte el mensaje de cómo mantenernos fuertes en el Señor. Si estás viéndonos ahora mismo en este momento y quieres unirte con nosotros en Zoom, puedes ir a cchurch.life. Y en Divine Connections, Zoe Groups, Agape, está un enlace donde puedes unirte directamente y después que yo termine el mensaje podemos hablar de aplicaciones de la palabra, podemos hablar de peticiones que tengas en cuanto a ello, dudas, preguntas, comentarios en vivo directamente conmigo. Ahora, si estás viendo esto luego y es una grabación, puedes dejarnos tus comentarios en cualquiera de los medios de comunicación que estés utilizando para escuchar este mensaje y vamos a contestarte. Los puedes dejar en español, que yo misma me voy a encargar de darte seguimiento y responder a tu pregunta en el momento en que estés escuchando este mensaje. Si quieres ver la lista de nuestros mensajes grabados en español, entonces vas a nuestra página de internet, cchurch.life, en Media, abres donde está Spanish Agape Group y vas a ver todas las grabaciones del grupo Agape de los mensajes en español. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios eterno, tú eres el gran yo soy. En cualquier momento en que nuestra audiencia ahora en este momento esté escuchando este mensaje, es tu mensaje de vida, es tu mensaje vivo, es tu palabra eterna y va a tener fruto, va a dar fruto al 1000 por 1, Señor, va a ser confirmada con señales, milagros y prodigios y sanidades. Te doy gracias, Señor, por encontrarte con esta persona en este momento, llenar todas sus necesidades, mostrarte, hacerte sentir, contestar sus oraciones, sus necesidades, Señor, que tengan un encuentro personal e íntimo contigo, Señor, que sus vidas jamás continúen siendo las mismas, sino que se encuentren contigo, queden enamorados de ti y estén en ti para el resto de la eternidad. Te doy gracias porque sé que estoy pidiendo conforme a tu voluntad, que estás oyendo y que está hecho lo que te estoy pidiendo, Señor. Lo declaro hecho en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje nuevamente de hoy es edificándonos sobre nuestra santísima fe y está basado en el versículo 20 de Judas. Judas solamente tiene un capítulo, así que es el versículo 20 del libro de Judas. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos a ver a qué fe se refiere. ¿Qué es esa fe? ¿Cómo es que vamos a edificarnos en esa santísima fe? Estamos hablando, cuando a mí me gusta mucho buscar la palabra en el lenguaje original, más allá de las versiones, más allá de las interpretaciones, más allá de las traducciones. Quiero ver
¿Qué era el original, el mensaje original? ¿Qué era lo que significaba? ¿Qué es lo que tiene detrás? ¿Cuál es la esencia de lo que decía esa palabra? Y cuando vamos al original de la palabra en Judas versículo 20, cuando dice santísima, habla de semejante a la naturaleza del Señor. Así que cuando aquí está hablando de que nos va a mostrar cómo nos edificamos en la santísima fe, está hablando una fe que es la fe que es semejante a la naturaleza de Dios, una fe sobrenatural, una fe divina. Está diciendo que la fe de Dios está disponible para el ser humano. Es lo que está diciendo. No es una fe cualquiera, no es una fe humana. Es una fe al nivel divino, al nivel del cielo. Cuando dice santísima, significa semejante a la naturaleza de Dios. Un tipo de fe que es semejante a la fe de Dios. Y cuando habla de fe, está hablando no de lo que diría en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y en eso vamos a entrar. ¿Qué tipo de fe está diciendo que se edifica orando en el Espíritu Santo? Vamos a ver. Dice que hay una fe a nivel divino, santísima, sagrada, una fe sagrada y divina que se edifica, que se fortalece, que se nutre, que se hace fuerte orando en el Espíritu Santo. Estamos hablando del mismo tipo de fe que hablaba en Marcos capítulo 11, versículo 22. Cuando hablaba de que Jesucristo estaba con los discípulos, vio una higuera, la utilizó como un medio de enseñanza y la maldijo por cuanto no tenía higos. Y al otro día ya se había manifestado como desde las raíces, desde el momento que él habló la palabra, la higuera se había secado y se había secado, ya el otro día estaba completamente seca, visiblemente seca. Y cuando los discípulos sorprendidos le comentan a Jesús, mira, la higuera que maldijiste ayer está completamente seca hoy, Jesús les contesta y le dice, tened fe en Dios, dice la traducción en español, por lo menos la Reina Valera, que es la que yo uso. Tened fe en Dios, pero cuando vamos al texto original dice, tened la fe que proviene de Dios, la fe que Dios da. No está diciendo de que vamos a creer en Dios, vamos a creer a Dios, sino que lo que significa, lo que Jesús le quiso decir en ese momento es, tengan la fe que proviene de Dios, la fe que Dios da, la fe que viene de Dios. Esa es la fe que estamos buscando edificar, que estamos buscando fortalecer, que viene de Dios, que es del cielo, que es sobrenatural, que es divina. Y dice en Judas, versículo 20, que se edifica, que se fortalece orando en el Espíritu. En la versión Knox de la Biblia dice, amados, os toca hacer de vuestra santísima fe el fundamento de vuestra vida. O sea, que es una decisión que estamos tomando diario de que esa fe divina, esa fe que proviene de Dios, sea nuestro fundamento para nuestra vida. Vamos a ver qué fundamento es ese que nuestra vida necesita. Mira, si es fundamento, quiere decir que es fundamental. Quiere decir que no se puede vivir, que no se puede deshacer, que no se puede ignorar, que es necesario y vital para nuestra vida. Dice que nos toca edificar y hacer de esa fe divina, de esa fe sobrenatural, de esa fe
eterna, el fundamento de nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Orando en el poder del Espíritu Santo. Entonces, unos versículos antes, en Judas, pero en el versículo 3 dice que hay una contienda. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dice el mismo Judas que está hablando aquí que es necesario edificar una fe sobrenatural, una fe divina, y es a través de la oración del Espíritu Santo. Dice que esa fe que necesitamos edificar tiene una contienda, hay una batalla, una contienda ardiente por esa fe, que hay una lucha. Cuando dice la palabra en el original contender, que se tradujo a contender, está literalmente de una lucha en contra. Dice que es una lucha que tiene que ver con la habilidad y el compromiso para oponerse a cualquier cosa que no sea de fe. Hay una batalla por la fe. Hay una batalla en contra de tu fe. Y es necesario que fortalezcamos esa fe, orando en el Espíritu Santo, dice Judas, el que fue en la carne hermano de Jesús. Es una batalla. ¿Y cómo la vamos a ganar? Dice, edificando esa fe, y vamos a ver qué tipo de fe es, de qué se trata, en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. La pastora nos hablaba como ilustración de una mascota que ya tenía un perro alfa, un perro dominante. Y ellos lo llevaron a pasear a uno de estos parques de perros, de mascotas. Y había un gran danés en el otro lado. En comparación, el tamaño del perro de la pastora era mucho más pequeño que el del gran danés. Pero este perro era tan determinante y tan dominante que tan pronto tuvo la oportunidad de salirse de esa correa, fue directamente a atacar al gran danés de una manera que parecía que lo podía matar, que lo hubiese matado si ellos no hubiesen intervenido. Eso es lo que está tratando de decir la palabra cuando dice contender. Una batalla ardiente, una contienda ardiente, una lucha vigorosa. O sea, que hay cosas en este mundo que van a hacer todo lo posible por destruir tu fe. Y si tú no tomas una posición activa y agresiva en contra de ellos, vas a tenerlas de perder. Ellos no van a parar hasta que destruyan tu fe. Y si tú no la defiendes y si tú no contiendes y tú no vas en contra de ello, la vas a perder. La vas a perder. Hay algo que está de tu parte. No es simplemente que te vas a quedar allí a ver qué pasa. Hay una parte, está de tu parte, contender y defender y edificar esa fe que dice en el versículo 20 que es edificando, orando en el Espíritu Santo. Cuando estamos viendo esta palabra, este versículo, en la Biblia Knox dice, usted tiene una batalla que pelear por la fe que se transmitió. Usted tiene una batalla que pelear. Así que tenemos que pelear por esa fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué fe está hablando? Estamos hablando de la fe de creer lo que Dios dijo, las promesas de Dios y fijarnos en que Él lo va a hacer, que Él lo va a hacer, que Él lo va a hacer, que sí va a pasar, que sí va a pasar, que sí va a pasar. De esa fe que está hablando. Muchos de los cristianos que están más familiarizados con la palabra dirían, pues eso es lo que dice en Hebreos 11:1.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque dice, esa es la fe, es pues la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Así que tenemos que luchar por tener esa certeza, luchar por tener esa convicción. Y yo voy a tratar de autosugestionarme suficiente para creer y creer y creer hasta que pase. Sin embargo, lo que le estamos trayendo es que eso no es de lo que se trata. Cuando vemos el lenguaje original de Hebreos capítulo 11, versículo 1, habla de una fe que es el resultado, trae como resultado una certeza y una convicción. Si buscas la palabra donde dice es, donde se tradujo como es, no significa nuestro es de ser como significado, como igualdad o como un lugar, sino habla de existencia. Esa palabra es en el original literalmente existo. Yo soy. Esa palabra que se tradujo como es, lo que realmente significa literalmente no es, sino existo. Yo soy. Así que si estamos buscando qué es eso que trae certeza, que trae convicción, está hablando de algo que dice que existe y es. Yo soy. Yo soy. Si fuéramos a traducirlo literalmente, palabra por palabra, lo que significaría, diría, existo, yo soy pues fe. Yo soy pues fe. Sería la traducción literal. Yo soy pues fe. Yo soy pues fe. Certeza de lo esperado. Y no estamos hablando de un deseo fuerte, sino de una expectativa, como esperar una orden. Tú hiciste una orden y está por venir y está de camino. Esa esperanza es lo que está hablando. No está hablando de un deseo, está hablando de una expectativa. Y una convicción, dice, convicción de cosas que no han sido vistas. Yo soy, pues, fe. Yo soy. ¿Quién está hablando ahí en esa palabra diciendo yo existo, yo soy, pues, fe? Eso es lo que vamos a hablar. Yo soy es el mismo significado para la palabra Yahweh sin vocales, Yahweh, que significaba yo soy, el que existe por sí mismo, el nombre que Dios se dio desde del principio de la historia de la humanidad. Cuando le pregunta a Moisés, ¿a quién le voy a decir? Cuando me pregunten quién me envía, ¿a quién le voy a decir que le estoy sirviendo? ¿A quién? ¿Qué les digo cuando me pregunten quién te envió? Y el Señor responde, yo soy el que soy, el que existe por sí mismo. Yo soy. Ese es el que está diciendo, yo soy pues fe. O sea, que fe no es solamente certeza. Fe no es solamente convicción. Certeza y convicción es el resultado de la fe. Fe es una persona. Fe en sí es una persona. Y cuando nuestra fe está desenfocada y se enfoca en lo que esperas, en las metas, en las promesas, en los resultados, pero no se está enfocando en la fuente, en el fundamento
de lo que estás esperando, entonces no funciona. ¿Por qué? Porque estás tratando de edificar lo incorrecto de la manera incorrecta. Y cuando tú estás tratando de edificar algo, de construir algo, lo tienes que construir en el fundamento necesario, con los materiales necesarios, o no va a funcionar. Eso mismo lo que decía Jesús. Cuando un hombre edificó en la roca, y cuando las tormentas y los vientos y los problemas llegaron, estuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba edificada en lo que tenía que ser edificado, en lo que daba realmente fundamento y fortaleza, lo que daba anclaje. Ahora, el otro que edificó en un fundamento que no era que no iba a permanecer, que no era suficiente cuando llegaron los problemas, se fue. Nosotros tenemos que enfocar nuestra fe en la fuente, en el fundamento, en la roca de esquina. Como le decía, Jesucristo era la piedra angular. Nos tenemos que enfocar en la fuente de todo buen don, no en los dones, sino en la fuente de todo buen don. Cuando estamos enfocados y cimentados en lo que Dios es, en Dios mismo, todo lo demás llega por añadidura. Ese es el reino de Dios. Esa es su justicia. Y todo lo demás, la certeza, la convicción, viene por añadidura. Y fíjense que ese mismo que está diciendo, yo soy, en Hebreos 11, yo soy esa certeza, yo soy la fuente de esa certeza, yo soy el resultado mío es esa certeza, esa convicción. El que está diciendo allí yo soy, es el mismo que dijo una y otra vez, yo soy. Y esto es uno de los temas que son mis temas favoritos del Evangelio de Juan. Le voy a decir nada más que unos cuantos de cuántas veces Jesús tuvo el atrevimiento de hablar y tomar el nombre de Dios, yo soy, y referirse a sí mismo en cuanto a él. Por eso los cristianos creemos que Jesucristo mismo estaba proclamando al mundo que él no solamente era un hijo de Dios, sino Dios junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Y ustedes díganme, fíjense cómo Jesús toma el nombre yo soy para referirse a sí mismo, y lo que dice, las cosas que Jesús dice cuando toma el nombre Yahweh yo soy para referirse a sí mismo, las cosas que dice. Fíjense en Juan, les voy a mencionar nada más que unas cuantas. Fíjense en Juan capítulo 4, versículo 26. Este es Jesús hablando de sí mismo. Dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y no solamente está diciendo, pues yo soy el que tú me estás diciendo, el que tú te estás refiriendo. Está usando el nombre de Yahweh, que los judíos no se atrevían ni siquiera a escribir o a mencionar. Y él está diciendo y refiriéndose a sí mismo usando ese mismo nombre. Y tú dirás, eso puede que sea una traducción, puede que estés malinterpretando. Vamos a ver. En Juan capítulo 6, versículo 20, Jesús vuelve y dice, yo soy, no teman. El mismo nombre, yo soy, Yahweh, yo soy el que soy, el gran yo soy, no teman porque yo soy. Eso fue una casualidad. Ok, vamos entonces al versículo 35 de ese capítulo 6. Dice, yo soy el pan de vida.
Miren, para ser un siervo nada más, un profeta de Dios nada más, es una osadía. Decir, yo soy el pan de vida. El que a mí, no está diciendo el que al Padre viene, está diciendo el que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, mira, no está diciendo el que cree en el Padre. Jesús dijo, el que cree en mí, nunca tendrá sed jamás. Miren qué osadía. O Jesús estaba completamente loco, o él estaba diciendo que él era más allá que un simple ser humano o un simple siervo de Dios o un simple profeta, porque ningún profeta o siervo de Dios, judío o fariseo, se atrevió nunca a decir. Por eso era que le decían blasfemo. Le decían, tú te haces, siendo hombre, te haces Dios, te haces como Dios. Muchas veces lo confrontaron con eso. Él nunca se retractó. Vamos a decir, eso es otra casualidad. Vamos a otra casualidad. En el capítulo 8, versículo 12, Jesús, hablando de sí mismo, dice, yo soy la luz del mundo. Yo. No está diciendo yo con Elías y Moisés y Abraham, yo con Juan el Bautista. No está diciendo el Padre es la luz del mundo. Miren qué osadía, qué atrevimiento. Dice, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue a mí. Ni siquiera está diciendo el que sigue la palabra de Dios. Dice, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no una luz en la vida, la luz de la vida, dice yo soy, hablando, tomando el nombre de Dios para referirse a sí mismo. Miren, en el versículo 58 de ese mismo Juan capítulo 8, Jesús hablando, de cierto os digo, y aquí por poco no llega a la cruz. Dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y todos los judíos allí sabían cuál era el nombre que él estaba diciendo al final de esa frase, yo soy, y que se estaba refiriendo a sí mismo y que estaba usando el nombre de Dios como sí mismo y lo iban a apedrear como blasfemo. Y que él dijo, ay, perdón, yo no quería decir eso. Ay, no, me malinterpretaron. No, él no se retractó. Él se quedó firme, los miró, le pasó entre medio y se desapareció. Y los dejó con el enredo. Lo iban a apedrear. Mira si ellos estaban seguros y ciertos y claros de lo que Jesús estaba diciendo, que allí mismo lo iban a apedrear. Él estaba diciendo, yo soy Dios junto con el Padre. Yo soy. Miren en Juan 10, capítulo 10, versículo 7, Jesús mismo dice, de cierto os digo, yo. No la palabra de Dios, no yo con los otros profetas y los otros escritores, no yo y todo el que le sirva a Dios, no, dice yo, no dice el Padre, dice yo soy la puerta de las ovejas del Padre, yo mismo. Él dijo, Jesús diciendo yo, para hacer error de traducción son demasiados errores. Mire que dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas. Pero ahí él se está refiriendo a los que le siguen a él. Pues vamos entonces a Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús hablando. Miren la osadía. Yo soy la resurrección. Yo soy Yahweh, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La gente se le caía la quijada,
porque lo que veían era un cuerpo, pero no se daban cuenta que era la palabra de Dios encarnada, Dios encarnado en medio de ellos, que le estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Aquí entonces estamos, o le vamos a creer a Jesucristo lo que estaba diciendo, o tenemos que deshacernos de toda la palabra y tirarnos a ver qué va a pasar con nosotros y cómo va a pasar y cuándo va a pasar. Si pasa, muchos están en esa. Yo digo que Jesús sabía lo que estaba diciendo, que Jesús estaba consciente de lo que estaba diciendo y que él tenía razón en lo que estaba diciendo y que el Padre lo respaldó en lo que él estaba diciendo. En ningún momento le envió un rayo y lo mató por blasfemo. Dios lo respaldó en todo momento, con milagros, señales, prodigios, sanidades y con su propia resurrección. Cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, lo probó con su propia resurrección. ¿Ven de quién estoy hablando? Que es la fe. Ese yo soy, yo existo, es el mismo Jesús, el mismo Jesús. Jesús es la manifestación encarnada de ese yo soy, que es la fe, que produce esa certeza de lo que se espera, que produce esa convicción de las cosas que no se han visto. Es el mismo Jesús en quien tenemos que tener nuestra vista y nuestro enfoque. Esa es la certeza de lo que se espera. El que tengamos nuestro enfoque en Jesús mismo, el Verbo encarnado de Dios. Será imposible para Dios omnipotente tomar su propia palabra y hacerlo carne. Nada es imposible para Dios. Si Dios es Dios vivo, Él tiene palabra viva. No puede ser palabra muerta, porque todo lo que está vivo tiene vida. Así que Dios no es muerto, Dios tiene vida. Todo lo que tiene vida tiene espíritu. Por lo tanto, Dios es un Dios vivo. Y si Él hizo la boca, hizo la palabra, Él tiene que saber hablar. ¿Y qué es imposible para Dios? Tomar su palabra y hacerla, encarnarla en un cuerpo y hacerlo en la forma de un ser humano para poderte hablar a ti y a mí. No es imposible. Y ese es Jesús, la palabra encarnada de Dios, Dios encarnado en medio de nosotros, manifiesto como un ser humano a la humanidad para podernos alcanzar. La convicción de esa verdad, de lo que es Jesús, de lo que Jesús es, esa es la fe divina. Esa es la fe que nutre, que tiene que batallarse, que tiene que defenderse y que se edifica orando en el Espíritu. Está en la palabra, escrito está. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin Jesucristo es imposible agradar a Dios. Es necesario que se crea que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es galardonador, recompensador de aquellos que le buscan con diligencia. Sin Jesucristo, que es la fe, no es posible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el único santo. Jesucristo fue el único puro, el único limpio, el único inocente. Todos los demás han pecado. Y Jesucristo es el único que está ofreciendo compartir esa santidad, esa pureza y esa relación de Él mismo con el Padre. El único que la puede ofrecer porque es el único que la tiene.
Así que sin Jesucristo no es posible agradar a Dios, no es posible llegar al cielo, porque Él fue el único que lo logró. Él fue el único que como hombre, despojándose de su divinidad, dependiendo del Espíritu Santo, agradó al Padre completamente, perfectamente. Por lo tanto, es el único que puede ofrecer el acceso al Padre, porque Él fue el único que lo logró. El único. Así que cuando estamos hablando de esa fe, estamos hablando de una convicción de la verdad, que de hecho Jesús dijo que es Él. Dijo, yo soy el camino, el camino, no un camino, el camino, la verdad encarnada, la verdad absoluta del Padre encarnada, la vida. La vida. O sea, si estás buscando vida en otro lado, olvídate de eso, porque la vida soy yo. Dice, nadie va al Padre sino por mí. Lo dijo Jesús, el único que se atrevió a decirlo, el único que vivió después de decirlo. El único que vivió después de utilizar el nombre de Yahweh en su boca para referirse a sí mismo. El único que lo puede ofrecer, el único que lo hizo. Esa es la convicción de la verdad que necesitamos. Esa es la fe y trae como resultado evidencia. Jesucristo mismo dijo que este evangelio sería confirmado con milagros, señales y prodigios y sanidades. Y todavía está siendo confirmado con milagros, señales y prodigios y sanidades. Así que si tienes alguna duda, estás escuchando este mensaje, las buenas nuevas, y tienes alguna duda, pide y busca esos milagros, esas señales, esos prodigios, esas sanidades que te van a confirmar la verdad porque fueron prometidas por el mismo Dios. Esa es la convicción que va a traer esa evidencia, que va a traer esa sustancia subyacente fundamental. Es Jesucristo mismo. Es la convicción que hablaba Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38. Miren, si buscamos la palabra fe de la cual estamos hablando en Judas versículo 20, en Judas versículo 3, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, esa palabra fe, pistis, es la misma que está usando Pablo aquí en Romanos 8:38 cuando dice, estoy seguro, convencido. Es la misma palabra conjugada. Es una conjugación de la misma palabra fe, pistis, que hemos estado hablando hasta ahora. Estoy persuadido. Estoy confiado. Y dice, es una obediencia como resultado de una persuasión. Se te va a hacer mucho más fácil obedecer cuando tienes esa convicción, cuando tienes esa seguridad, esa persuasión, sin importar las circunstancias, cuando tú estás convencido, entonces estás hablando como hablaba Pablo. Y me gustaría leer cómo decía Pablo, que eran los resultados de esa convicción. Dice, por lo cual estoy seguro, persuadido, convencido, tanto como para obediencia, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en ¿dónde? ¿Dónde es el amor de Dios? ¿Dónde el amor de Dios nos alcanza? En Cristo Jesús, si es nuestro Señor. Si es nuestro Señor, si Cristo Jesús es nuestro Señor, entonces alcanzamos el amor del Padre y ninguna otra cosa creada nos puede separar de Él. Es en Él. No es que no esté disponible, no es que Dios no ama a todos,
Es que no hay manera de alcanzarlo si no es a través de Jesucristo. No hay manera humana de alcanzar ese amor a menos que demos crédito al único hombre que lo logró y el único que lo ofrece. Es la única manera, y esa es la persuasión, esa es la convicción que va a mantener tu fe estable, sin importar las circunstancias. Ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades te van a poder sacar de esa firmeza, de esa certeza, de ese fundamento, de esa ancla profunda, de esas raíces arraigadas profundamente en Dios. Nadie te puede separar, nadie te puede tomar, nadie te puede arrancar cuando estás enfocado en ese Dios. Y dice, ¿cómo te puedes enfocar? ¿Cómo puedes alcanzar? Decía que era orando en el Espíritu Santo, y vamos a volver a eso. Mateo capítulo 16, versículo 13, decía Jesucristo, Jesús mismo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los rumores? Decía Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y decía, bendito eres. Lograste escuchar la voz del Padre. Lograste escuchar la voz del Padre confirmando, hablando, testificando de mí, Pedro. Dice, sobre esta roca, sobre esta palabra, sobre esto que tú acabas de decir, voy a edificar mi iglesia. Sobre esta convicción de quién yo soy, de lo que verdaderamente soy, sobre mi identidad, sobre la fe en mi identidad, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra aquellos que estén edificados en mi identidad. Por causa de mi identidad, las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra esos. Y me gusta lo que decía Bill Johnson, el pastor Bill Johnson. No es que nosotros tengamos puertas y que el enemigo no va a poder entrar. Es que el Hades es una prisión, pero las puertas no van a poder resistir a los hijos de Dios que están cimentados en la identidad de Jesucristo. Como decía en Juan 17, ellos en mí, yo en ti, tú en mí. En ese tipo de unidad, entrelazados a través de Jesucristo. El Espíritu Santo en nosotros, nosotros en Jesús, Jesús en el Padre. Es la única manera de hacernos uno con el Dios viviente. Porque Él fue el único que lo logró, dice. Y entonces, a esos que están edificados y enfocados en mi identidad, dice, le daré las llaves de del reino de los cielos. Ahí sí que entonces tienes autoridad. Ahí sí que tienes acceso. Ahí sí que tienes poder divino de Dios. Dice, y lo que ates en la tierra será lo que está atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será lo que esté desatado en los cielos. Somos los policías del reino, ejecutando, aplicando, ejercitando la ley de Dios en la tierra, como se hace en los cielos. Venga tu reino. ¿Cómo va a venir? A través de la iglesia. Y que se haga tu voluntad. ¿Cómo? Nosotros la aplicamos aquí en la tierra como en el cielo. Cuando vemos en la palabra en Mateo 16, 13, donde dice edificar, no está hablando solamente de una construcción de un edificio. Está hablando de la edificación del carácter. Está hablando de nutrir, de edificar, de animar, de fortalecer. El estar enfocados en quién es Jesucristo, qué es Jesucristo en nuestras vidas, es lo que nos nutre, lo que nos edifica, lo que nos da
poder, porque no es por nuestras propias fuerzas. No puede ser por fuerzas humanas, no puede ser por obra de hombre. Tiene que ser por el poder que ha venido a través de Jesucristo. Mira, en Mateo capítulo 4, desde el versículo 3 en adelante, está hablando de el primer enfrentamiento de Jesucristo con Satanás. ¿Y cuál era el tema? Si eres el Hijo de Dios, si eres, haz esto, haz aquello, haz lo otro, si eres, pruébame lo que tú eres. Vamos a ver, era como una tentación, un truth or dare. Vamos a ver, atrévete a probarme que tú eres el que tú dices que eres. Si esa fue el blanco principal de Satanás mismo en contra de Jesucristo mismo, ¿cuánto más Satanás tratará de poner en cuestionamiento la identidad de Jesús en tu vida? ¿Cuánto más? Esa es la batalla. Esa es la batalla del cristiano. ¿Quién es Jesucristo? Si Jesucristo verdaderamente es. Y dice en Judas, versículo 20, dice que ¿cómo es que edificamos esa fe en quién es Jesucristo? En lo que es Jesucristo. ¿Cómo? Dice, orando en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Así es que edificamos nuestra fe en Jesucristo. Y tú dices, pero ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con creer en Jesucristo? Pues te lo digo. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesucristo mismo empezó a describir la función del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo en la tierra. Era quien le iba a cubrir. Era quien iba a tomar el lugar de Jesús en la tierra. Y decía que el Consolador, el Espíritu Santo, que venía del Padre, que sería enviado en el nombre de Jesús, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo. Este Jesús hablando, os recordará todo lo que yo os he dicho. Una de las misiones principales del Espíritu Santo, recordarnos lo que Jesús nos ha dicho, porque solo Él tiene palabras de vida. Las necesitamos. La verdadera vida está en la palabra de Dios, que es el Verbo encarnado, Jesucristo mismo. Y el Espíritu Santo es el que nos recordaría, el que nos traería a memoria cuando más lo necesitábamos, lo que Jesús nos dijo. No solamente lo que Jesús dijo o lo que le dijo a la humanidad, lo que Jesús, la palabra de Dios, el aliento de Dios, la voz de Dios te está diciendo a ti. Cuando me dijo esto, cuando me dijo aquello, cuando me habló lo otro, y te viene el ánimo y te vuelve la vida de nuevo. Cuando escuchas la voz de Dios dentro de tu corazón, hablándote a ti directamente, como lo puedes estar sintiendo en este preciso momento. En Juan capítulo 16, versículos 13 al 14, Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es lo mismo que decir Espíritu de Jesucristo, porque Él es la verdad. Él dijo que Él era la verdad, así que cuando está diciendo Espíritu de verdad, está diciendo Espíritu, mi Espíritu. Como lo dijo muchas veces directamente, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que si tienes duda de cuál es la verdad, no una verdad, no tu verdad, no la verdad de uno u otro, sino la verdad absoluta. Cuando tengas duda, busca al Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a toda la verdad absoluta, que es Jesucristo mismo encarnado.
Él nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva. Él es el que nos anima, Él es el que nos motiva, Él es el que nos dirige. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quieres saber el futuro? ¿Quieres saber tu futuro? Pregúntale al Espíritu Santo. No le vayas a preguntar a ningún ocultista, ni siquiera a ningún profeta. Tú quieres saber tu futuro. Ve, pregúntale al Espíritu Santo, porque Él es el que muestra. Él fue el asignado por Jesucristo mismo para mostrarnos el futuro, para darnos los anuncios, para decirnos cuidado, para decirnos mira, para decirnos haz esto, haz lo otro. Él fue asignado por Dios mismo para mostrarnos las cosas que han de venir. Y dice, Él me glorificará. Mira qué atrevimiento. O Él está en serio o está loco. Esa es tu decisión. ¿Qué tú vas a decir? Jesucristo dijo que el Espíritu Santo de Dios lo iba a glorificar. A glorificar. Dice, porque tomará de lo mío, que dice que era lo del Padre, era de Él, y os lo hará saber. Así es que orando en el Espíritu Santo, edificas la fe en la identidad de Jesucristo. Porque esa fue su asignación. Cuando tú estás dejando que el Espíritu Santo hable a través de ti, en ese momento el Espíritu Santo está glorificando la palabra encarnada de Dios, trayéndola a vida, trayendo la palabra rema ahora para tu vida. Ese es el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, que te va a hablar a ti y recordarte lo que Dios ha dicho en el momento en que más tú lo necesitas. ¿Cómo? Orando en el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo obre, hable a través de ti. Lo dice la palabra. Ahora tú dices, bueno, me gustaría muchísimo, pero yo no sé hablar en lenguas. Jesús mismo dijo, si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? Así que es cuestión de pedirlo. Y tú dirás, pero ya yo soy un cristiano, ya yo tengo el Espíritu Santo, y no hay argumento, no hay argumento con eso. Tú le has entregado tu vida a Jesús, el Espíritu Santo vive en ti. Ahora, si quieres poder divino para ser un testigo de Dios en la tierra, para hacer luz, para hacer sal, para ir por encima de tus propias limitaciones y ser usado por Dios por encima de tus propias limitaciones, que son muchas, no sé tú, pero las mías son muchas. Si quieres que Dios te use con todo y tus limitaciones, entonces necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Tal y como lo necesitaron los discípulos. Ellos creían en Jesús, ya lo habían visto resucitado y todavía estaban escondidos. Todavía eran cualquier persona como cualquier otro. Hasta que llegó el poder del Espíritu Santo. Salieron a la calle. La gente los oía. A la calle salieron. ¿Ya habían creído en Jesucristo? ¿Ya sabían quién era? Jesucristo resucitado, ¿quién no va a decir que no es Dios? Lo vieron ascender al cielo y todavía estaban orando como cualquier otro hasta que vino el poder del Espíritu Santo. 5,000 se convirtieron de repente. 5,000. De esos mismos, y lo decía, de esos mismos que anteriormente estaban allí enfrente de Poncio Pilato diciendo, crucifícale. De esos mismos, 5,000 estaban entre los 5,000 que creyeron en Jesucristo y le entregaron su vida y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Después 3,000
así, así, por el poder del Espíritu Santo. Si quieres ser usado por Dios, ser luz y ser sal, ser testigo, sobrepasar las limitaciones, tienes que poder edificarte en la oración del Espíritu Santo. Esa es la clave. Quieres estar fuerte en la fe, en quién es Jesucristo. Quieres poder sostenerte sin importar la circunstancia, fundamentado en esa roca. Tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así como Pablo fue a donde los discípulos de Juan el Bautista y le decían, ¿ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Decían, ni sabíamos que había un Espíritu Santo. No era que no eran creyentes, porque ya Juan el Bautista les había dicho de Jesucristo, ya ellos habían creído en Jesucristo, ya ellos tenían el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que les faltaba? El bautismo del Espíritu Santo, el fluir, el derrame que va por encima de tú mismo en un poder divino y sobrenatural, por encima de las circunstancias naturales. Eso era lo que le faltaba a esos discípulos. Y puede que te falte a ti, pero vamos a orar por eso. Así que, si nunca le has entregado tu vida al Señor, este es el momento. Si nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo, este es el momento. Y no hay que esperar nada, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Señor, en el nombre de Jesús, me entrego a ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios y Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Creo que eres el único Salvador y la única salvación. Y me entrego a ti. Te entrego mi vida a tu servicio. Te sirvo solamente a ti. Sirvo a Dios solo a través de ti. Y recibo únicamente tu Espíritu Santo. Te recibo conforme a las Escrituras. Verbo encarnado de Dios Jesucristo. Único Señor y Salvador para mí. Me arrepiento de mis propios caminos, de mis pecados, y te tomo a ti, tu vida, como único camino de vida verdadera y eterna al Padre, para mí, ahora y por la eternidad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si alguna vez ya habías hecho eso, estás sirviendo ya al Señor, ya estás viviendo para Él, pero no tienes ese bautismo del Espíritu Santo. Tal vez lo has pedido, no sabes si lo tienes. Vamos a pedirle al Señor. Señor Jesús, yo te pido que ahora mismo todos aquellos que desean tu poder divino y sobrenatural en medio de este mundo natural y humano, yo desato ese poder del Espíritu Santo sobre ellos en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que así cuando Pedro todavía hablaba, se vio el Espíritu Santo manifestado sobre Cornelio y los suyos y todos los que estaban reunidos y hablaban en otras lenguas, dando señal abierta y explícita de que el Espíritu Santo de Dios, el bautismo, el poder de Dios había llegado sobre ellos. Yo declaro que así pasa en este momento, en todo momento que este mensaje se escuche. Desato tu manifestación de lenguas, Señor, tal y como tú las des en el nombre de Jesús.
Yo declaro que tú desatas tu bautismo en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. A todos aquellos que lo están pidiendo en este momento. A todos aquellos que lo desean en este momento. Yo declaro, Señor, que tú no haces acepción de personas. Y si tú lo hiciste con Cornelio, tú lo hiciste con aquellos 120, tú lo quieres hacer con todos los que se enteren y lo deseen, con todos los creyentes de Jesucristo. Desato ese poder en el nombre de Jesús. Karabasi bararara tiriebe keresherendere. Kolobosi lieba karamandiri shalabarabase. Kuarebise rebeti liebe kereshiribe sararara siribe kere. Robotarimanan garabuta tiara siriebe keleber kirebe siriendara. Tureberele shirebara kabandera bakia barandara. Imanan siroman lirebe kiriebe serebererendele. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que entienden tu voz, que escuchan tu voz, Señor, que reconocen tu voz y te siguen. Y yo lo declaro hecho, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga y Dios les guarde. Yo declaro que ustedes van a estar llenos del poder del Espíritu Santo para que el Señor los use con poder, con poder. Yo declaro que está hecho en el nombre de Jesús. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, contáctense con nosotros, cchurch.life en nuestro lugar de internet. Y aunque sea en español, aquí está su servidora para ayudarles en su idioma. Dios les bendiga. Hasta luego.